ya que estamos a caras del 2017, 18, 19, en donde, de acuerdo a muchos analistas, marcaría el inicio de una derecha aún más recalcitrante del siglo XXI que viene a El Salvador para quedarse. Adelante, analistas. Bueno, eso nos demuestra el poder real, pues, que tienen los Estados Unidos, que tiene el capital banquero que gobierna Estados Unidos. Pero, por ejemplo, destruir el BRIC, no hay duda de que eso ya lo habíamos pensado, que lo podían destruir ellos. A ver si se da la cuestión en Brasil, empezando por Brasil. Pero tenemos el ejemplo de Libia. Libia quiso más o menos hacer lo mismo con las ideas que tiene el BRIC. Pues. Libia quería establecer un banco en África que no trabajara con la usura que trabajan los bancos internacionales. Era un país en donde los estudiantes no pagaban ni en las universidades. Bueno, era el país más avanzado de África. Pero cuando pensaron ellos convertir su propio dinero en un banco para prestar con módicos intereses, ahí cayó Estados Unidos, lo votaron, lo mataron. Entonces el BRIC lo están dejando hasta donde ellos puedan o hasta donde a ellos les convenga, ¿verdad? Como una justificación de democracia financiera. Pero si ven que los peligros de ellos, por ejemplo, que el banco, que ellos tuvieran su banco, que era el sueño de Chávez, tener un banco que prestara a toda América Latina y desalojar a los bancos usureros, hasta donde esos intereses no toquen los capitales de los banqueros estadounidenses, hasta ahí podría funcionar. Pero cuando ya esos intereses van carcomiendo o destruyendo otros intereses que incluso son más poderosos, hasta ahí ya no lo permiten. Entonces es una cuestión bien dura, bien difícil. Están diciendo que tienen barcos ya en los dos mares, Atlántico y Pacífico. Bueno, desde Chávez tenían ya en el Atlántico, tenían un acorazado. Esa es una amenaza ya para toda América Latina. Y por eso mencionaba yo Hiroshima y Nagasaki, porque son capaces de incendiar ellos hasta un estado de los mismos Estados Unidos, el día que les convenga. Lo van a hacer o lo pueden hacer. Cuando el caso de Nicaragua, ellos ya tenían, ahí en Nicaragua ya tenían una bombita atómica, no con los poderes de las que se hallaron en Japón, pero ya la tenían. Y si hubieran considerado necesario, la disparan. Entonces ese es el gran temor con esa gente, ese es el gran peligro. Y por eso es que el mundo entero debiera de conocer a su verdadero enemigo, que realmente no son los gobiernos latinoamericanos. Si estos gobiernos no tuvieran esa ayuda de los Estados Unidos, cuando hay sublevaciones, estos gobiernos caerían rápido se establecería la democracia en toda América Latina. Pero la lucha es contra ese imperio, al que yo le llamo sionista, porque son ellos los dueños de los bancos. Y los bancos son los que provocan esa usura para que los pueblos se engranen y después no puedan pagar, y entonces actuar en contra. Decir, por ejemplo, tal aeropuerto ya lo vamos a cobrar nosotros porque no puedes pagar. Es decir, perder ya la soberanía de todos los países. Entonces, tenemos nosotros primero que prepararnos para lo que ya entendemos, lo poco que ya conocemos. Y aquí, por ejemplo, ya se empezó a mencionar ya golpe de Estado. Y eso lo está haciendo el Frente. Y aquí estaba yo escribiendo una especie de manifiesto, como que ya sabía que iba a pasar eso, porque esto lo escribí hace días. Pero el pueblo salvadoreño no tiene necesidad de dar golpe de Estado. De aquí el artículo 87 de nuestra Constitución dice: se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección
para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado. Y el orden constitucional salvadoreño está alterado. Todos los días tenemos derecho a insurrección. Está alterado desde el momento en que aquí hay un capital de 21 miles de millones en manos de 160 familias. Eso es alterar la vida política, social y económica de todo el pueblo salvadoreño. Esto da lugar a que el pueblo le exija a su gobierno que o compone esta situación o se pide la destitución del Estado legalmente. Así que el Frente ya no debía de utilizar esos medios, pero ellos están mencionando eso para usar ya una represión en contra de aquellos que hablen contra el gobierno y acusarlos de golpe de Estado. Pero aquí legalmente se puede provocar una insurrección, legalmente. Bien, quizás solo agregar de que la historia de las intervenciones norteamericanas, sus inversiones, los golpes de Estado, los instrumentos que utilizan para meterse en las jugadas de los estados iberoamericanos y todos los diferentes mecanismos, técnicas y métodos simplemente corresponden a lo que decía al inicio. La doctrina Monroe, el destino manifiesto, son fines, es lo que persiguen. Y básicamente de ese gobierno mundial basado en la usura, en el control de los bancos, que el compañero lo ha ilustrado bastante, y que en todo caso, cada una de estas acciones las van a hacer porque lo único que les interesa son sus intereses económicos. En ningún momento lo que le han llamado ayuda, financiamiento, préstamo, todo, en ningún momento se ha hecho para los intereses mutuos o para establecer relaciones igualitarias. Todo momento han sido relaciones desequilibradas con bastante premeditación. El hecho de impedir el desarrollo verdadero de estas regiones, o que estos pueblos sean capaces de utilizar efectivamente sus recursos, todo eso no les interesa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, en esa situación es ahí donde se nos plantea, bueno, ¿cómo vamos a salir de estos problemas? Porque si desde el momento que no pensamos en eso, básicamente vamos a seguir viendo el día a día, el de las muertes de 15, 20 personas diarias, el del índice de desempleo, 1,5 millones de gente en condiciones de trabajar sin trabajo para nada, el de los salarios miserables, el de todas esas condiciones impuestas a la fuerza, no sin resistencias. Todo el tiempo han habido resistencias acá, y básicamente por eso van armando la jugada gradualmente, porque el potencial de rebelión de estas regiones también siempre ha sido muy grande, ¿verdad? Tiene todo su historial, y ahí la importancia de generar estos espacios de socialización de ideas para elevar el nivel de conciencia de la gente, porque sobre eso nos tenemos que apoyar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra experiencia histórica en la lucha? Y qué somos capaces de hacer como Latinoamérica, como pueblos, como humanidad. Que básicamente estos bancos del occidente, del imperio occidental, el capitalismo occidental, están en contra de la humanidad como tal. En ningún momento le interesa a las poblaciones del mundo el medio ambiente, ya está demostrado, a diario lo vemos. Entonces ahí la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar la conciencia? Porque eso es de gran peso, es bien importante, y por eso ahí el enlace con lo que estaban hablando al inicio, o lo que se habló la semana pasada, ¿verdad? El factor espiritual. Sobre el factor espiritual, ellos han invadido espiritualmente y generado una gran confusión y
gran control psicológico de masas, que hasta hoy en día los tienen ahí encerrados en grupos de sectas por todas las colonias, y como que si no estuviéramos viendo la realidad. Esta gente básicamente solo espera un acontecimiento bíblico, ¿verdad? Hasta ahí llega la visión, cuando en realidad habría que poner los pies en la tierra. Por ahí iría la cuestión. Bueno. Estamos ante un panorama, como mencionaba Mary Hall al principio, que estaba también en la misma línea de pensamiento que ustedes planteaban cuando hablábamos de la política empleada en el Medio Oriente de parte de Estados Unidos en los 90s y en la primera década del año de los 2000, que fue una política que tenía de fondo romper estados, la famosa teoría de los estados fallidos, que no es más que penetrar internamente a gobiernos, a estados, y desintegrarlos, desbaratarlos, romperlos desde adentro. Porque ellos manejan la teoría de que si está ya desintegrado, dividido, polarizado y roto, entramos nosotros. Y es lo que ellos ahora traen aquí a Latinoamérica. Lo estamos viendo desde ese contexto bien claro. México desintegrado con el problema del narcotráfico. Centroamérica desintegrado con el problema de las maras. De Colombia para Chile, desintegrado políticamente, internamente, con una división que ahora ya en estos tiempos que vienen se están moviendo a confrontaciones. De ahí que queríamos saber también el análisis que ustedes tienen al respecto de lo que se avecina acá en Latinoamérica, que se conoce también con el término de la balcanización de América Latina. Y ya se está dando en algunos territorios. Ya ellos lo están iniciando, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hay territorios que ellos han penetrado ya, las fuerzas especiales de Estados Unidos, como lo han hecho con Venezuela, precisamente para prepararse para ese evento que viene cuando sean las elecciones en Bolivia en unos 3 años, y de seguir ganando Evo Morales, ellos optan por la balcanización de Bolivia, en donde ya tienen ellos sus respectivos territorios que van a dividir, como lo han hecho en países como Siria, Irak, Libia, Afganistán. En el caso de El Salvador tenemos, y esto lo mencionábamos la vez pasada, con la nueva embajadora, que desafortunadamente en varios análisis que he escuchado, televisión, radio y todo eso, no he escuchado absolutamente nada al respecto de qué protagonismo y qué papel va a jugar esta embajadora y por qué esta embajadora viene de donde viene. Esta señora es especialista en el manejo de estados fallidos. Esta señora embajadora ha estudiado directamente para trabajar en cómo manejar y controlar el caos. Se provoca el caos para controlar.